Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos otro de los clásicos films de horror que hoy en día, junto al Exorcista y el bebé de Rosemary, son considerados como la trinidad diabólica del cine. La Profecía. Habiendo narrado la primera entrega y los misteriosos sucesos que ocurrieron durante su rodaje, el día de hoy continuamos con la trama de la oscura historia de Damian Thorne en sus secuelas, en nuestro recuento de La Profecía, la saga. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Dado el gran éxito que The Omen, la profecía de 1976 logró, tanto comercialmente como en el ámbito de la crítica especializada, los productores del primer film desarrollaron una serie de secuelas que continuaron con la historia del oscuro Damian Thorne, producciones que incluyeron a varios conocidos actores para los nuevos personajes de cada entrega: William Holden, Lee Grant, Lance Henriksen, Sam Neill, Rossano Brasi y varios más. Damian, la Profecía 2, llegaría en 1978. El conflicto final, la Profecía 3, fue estrenada en 1981. Y 10 años después, buscando revivir la saga, llega la Profecía 4, El Despertar. En nuestro anterior video les trajimos la narración profunda y detallada de la primera cinta de la saga, la Profecía de 1976. Historia en la que el niño de origen desconocido posteriormente llamado Damian se convierte en el centro alrededor del que giran una serie de terribles accidentes, muertes y asesinatos, incluyendo los de sus padres adoptivos, los acaudalados Catherine y Robert Thorne. Misteriosos y trágicos sucesos derivados del origen y naturaleza malvada del niño, la misma que fuera eventualmente descubierta por su padre adoptivo al encontrar en él la marca de la bestia, el 666. El signo del anticristo. Todos los detalles de esa primera película los tienen en nuestro video respectivo. En Damian, la Profecía 2, tras la muerte de Robert Thorne sin que éste lograra acabar con el engendro del diablo, las noticias de su fallecimiento llegan a manos del exorcista Bugenhagen, el hombre que lo instruyó para confirmar la naturaleza maligna de Damian y que también le explicó cómo acabar con su amenaza física y espiritual. Estando tremendamente asustado, el hombre recurre a un amigo arqueólogo para que lleve las sagradas dagas de Mellido y les cuente la verdad a los nuevos guardianes del niño. Y es por su incredulidad que se ve obligado a llevarlo a las ruinas arqueológicas para que vea el recién descubierto muro de Yigael, una ancestral representación del anticristo referido en las escrituras. Todas sus actividades parecían ser vigiladas por un misterioso cuervo. Al ver la pintura, el hombre entiende la relación con Damian y comprende la gravedad del asunto, pero es en ese momento que las fuerzas oscuras actúan, ocasionando un derrumbe que atrapa a ambos hombres y los sepulta junto a toda prueba del terror que amenazaba al mundo. 7 años después, el adolescente Damian vivía bajo el cuidado de su tío, el hermano de su fallecido padre adoptivo, Richard Thorne. La acaudalada familia, dueña de varios imperios industriales e incluso de un museo de piezas históricas, envió a Damian junto a su propio hijo a instruirse en una academia militar, momento desde el que las fuerzas oscuras comienzan a actuar. Después de su partida, la familia Thorne tiene un conflicto cuando la tía Marion, siempre desconfiada de Damian y de la situación en la que Robert murió, le exige a la pareja que separen al niño de su verdadero sobrino por su propio bien. Poco después,
la visita de un cuervo en su habitación coincide con un ataque cardíaco que termina con su vida. Demian comienza a posicionarse en la escuela militar, con algunos conflictos ganados y atrayendo la atención de oficiales superiores. Mientras que en las industrias Thorne, algunas decisiones importantes entran en disputa, cuando el ejecutivo Paul Bucher propone expandir sus operaciones al ámbito alimentario, forzando a varios agricultores a vender sus tierras. Propuesta desestimada por el director de la empresa, Bill Atherton, debido a los conflictos éticos que eso implicaba. Poco después, Richard Thorne es abordado por una periodista que trabajó en la biografía del fallecido Carl Bugenhagen, cuyo cuerpo había sido descubierto junto al muro de Gigael recientemente. Habiendo visto el muro y atado cabos, la mujer intenta advertir a Richard sobre Demian y la verdad detrás de la muerte de su hermano Robert, información que no es bien recibida por él, por lo que termina la reunión sin dejar lugar a una segunda oportunidad. Ese mismo día, tras un fallo en su automóvil, la periodista es atacada por el misterioso cuervo e, incapaz de ver por sus heridas, termina muerta al ser arrollada por un camión. Durante la fiesta de cumpleaños de su primo, Demian conversa con Paul Bucher, quien además de invitarlo a él y a sus compañeros a conocer la fábrica de su familia, menciona algo sobre su iniciación, palabras que el muchacho aún no llegaba a comprender. Al día siguiente, el sobrenatural complot sigue consolidándose cuando Bill Atherton, el único que frenaba las ambiciones de Bucher, muere ahogado bajo una pista de hielo. De vuelta en la escuela, el oficial a cargo de entrenar a Demian y los otros cadetes impide que éste llame la atención de sus compañeros por su inverosímil memoria y conocimientos, revelándole que el momento de reconocerse a sí mismo llegaría eventualmente, sugiriéndole también que lea una cita bíblica para comenzar a comprender su propia importancia. Y así es que lo hace, y después de leer las proféticas escrituras confirma sus sospechas al encontrar en sí mismo la marca de la bestia. Revelación que lo lleva a una crisis en principio, pero que después comienza a definir su personalidad y camino. Un nuevo opositor a los planes de Paul Bucher aparece en el científico David Passarian, quien, habiendo descubierto la muerte de varios de los agricultores que se negaron a vender sus tierras a Industrias Thorne, no logra advertir a Richard sobre lo que sucedía al caer envenenado en una fuga de gas durante la visita de Demian y los cadetes. La actitud del muchacho denotaba que sabía exactamente que dicha fuga no era accidental. Del mismo modo, cuando los jóvenes son llevados a un hospital para tratar los síntomas de su intoxicación, la ausencia de malestares en Demian llama la atención de un doctor que, al hacer pruebas, descubre que tenía una estructura celular diferente, similar a la de un chacal. Descubrimiento que también le cuesta la vida en un ascensor antes de que pudiera compartir aquella perturbadora información. Los eventos y tragedias, sin embargo, comienzan a despertar cierta desconfianza en Richard, aunque no profundiza en nada influenciado por la negación de su esposa. Mientras tanto, la caja de Bugenhagen conteniendo una carta y las sagradas dagas de Mellido son encontradas y transportadas al Museo Thorne, donde el amigo de Richard, el Dr. Warren, descubre la verdad en palabras del propio exorcista. Aterrado, Warren intenta advertir a Richard sobre la maldad congénita de Demian, conversación que su hijo Mark escucha en secreto. Richard, sin embargo, se rehúsa a creer de nuevo, ordenándole que se vaya de su casa. Estando angustiado, Mark lee los capítulos del Apocalipsis y, temiendo por su vida, decide alejarse de Demian. Pero pronto es confrontado por este, y ante su negativa de unírsele, le provoca un derrame cerebral que termina con su vida sin dejar prueba alguna de su culpabilidad. Después del entierro de su hijo, Richard decide hablar sobre la carta de Bugenhagen con Warren, quien, tremendamente paranoico, lo lleva a ver el muro de Gigael recientemente recuperado. Y es mientras Richard descubría la verdad al ver el rostro de Demian en la ancestral pintura que Warren muere violentamente, aplastado entre dos vagones de carga. Con el muro destruido en el accidente pero convencido de que Demian era el anticristo, Richard ordena que el muchacho sea llevado al museo, donde lo esperaría con las dagas para acabar con él. Pero es ahí que su esposa lo traiciona y lo asesina, revelando que así como Bucher y el oficial que preparaba a Demian, ella también era una apóstata satánica que se casó con él para proteger al hijo del diablo.
Y pese a aquel acto de devoción, es el mismo Damian quien la asesina con una sobrenatural llamarada que pronto inicia un incendio y la consume, junto a todo aquello que probaba su identidad. A la llegada de los bomberos al museo, Damian sale triunfante, como único heredero del poderoso y vasto imperio Thorn. En 1981 llega la Profecía 3, el conflicto final, cinta en la que muchos años después, las sagradas dagas de Megiddo son encontradas por casualidad, y tras ser reunidas y puestas en subasta, son adquiridas por un hombre que, siendo consciente de su importancia, las hace llegar a una orden de sacerdotes en Italia. Mientras tanto, el ya adulto Damian ha administrado el imperio industrial Thorn de manera que no solo se ha convertido en un proveedor de tecnología y ayuda supuestamente humanitaria a nivel mundial, sino que también ha ganado notoriedad en el ámbito político. Según las escrituras, el tiempo que Damian había estado en control de Industrias Thorn coincidía con un suceso sin precedentes que podía derrumbar su imperio. La alineación de los astros de la constelación de Casiopea daría lugar a una nueva estrella similar a la de Belén, el signo que marcaba el renacimiento del Nazareno, la segunda venida de Jesucristo al mundo, posiblemente en Inglaterra. Es así que las fuerzas oscuras, a través de un perro como el que protegió a Damian en su niñez, influye sobre el embajador de los Estados Unidos en ese país para que acabe con su propia vida. Tragedia que conduce a que sus conexiones con la Casa Blanca lo lleven a ser nombrado como nuevo embajador en la tierra que vería nacer a Cristo por segunda vez. Mientras tanto, la orden de sacerdotes que tenía en su poder las dagas de Megiddo se reúnen y juran llevar a cabo la misión más importante de sus vidas: acabar con la bestia para proteger al Salvador, matar a Damian Thorn. Ya en Inglaterra, el anticristo comienza a extender sus influencias mientras inicia la búsqueda del lugar de nacimiento de su enemigo, involucrándose románticamente con una periodista local y adquiriendo confianza con su hijo adolescente, pero al mismo tiempo siendo objeto de provocaciones por la orden de sacerdotes que ya le seguía el rastro de cerca. Estando cada uno de ellos armados con una de las dagas de Megiddo, los sacerdotes realizan planes para matar a Damian en diferentes ocasiones, cada uno terminando en sus propias muertes. El primero es en una entrevista de televisión en la que el sacerdote termina muerto por quemaduras, ocasión en la que Damian encuentra su daga y descubre que habían personas que conocían su identidad y estaban buscando acabar con su vida. Llegada la noche en que las estrellas de la constelación de Casiopea finalmente se alinean, su luz anuncia el nuevo nacimiento de Cristo en la tierra y el inicio de la caída de Damian y su imperio. Consciente de la llegada de su más grande enemigo y sintiendo cómo su simple existencia comenzaba a debilitarlo, ordena que redoblen esfuerzos en la búsqueda del recién nacido. Y mientras tanto, varios de los otros sacerdotes de la orden terminaban muertos con los engaños de Damian en cada uno de sus fallidos intentos para acabar con él. Ante su infructuosa búsqueda y sintiendo cada vez más presión, el anticristo reúne y se presenta ante sus numerosos apóstatas malignos para ordenarles que busquen y asesinen a todos los niños nacidos en aquella fecha. Y así, las inocentes criaturas se convierten en blanco de sus desalmados esbirros, llevando lágrimas y muerte a las infortunadas familias cuyos recién nacidos compartieron fecha de llegada al mundo con aquel al que buscaban asesinar. La creciente ola de muertes de recién nacidos supuestamente accidentales llama la atención de la periodista Kate Reynolds, que sin saber que Damian era el responsable, comienza a investigar el trágico fenómeno, razón por la que el último sacerdote de la orden, el padre de Carlo, decide buscarla para advertirle lo que en realidad estaba sucediendo, llevándole pruebas y documentos que cimentaban su inverosímil historia. Damian Thorn era el anticristo, llevaba en su cuerpo el 666, la marca de la bestia, y estaba asesinando a los recién nacidos del mismo día en el que Jesucristo había vuelto a nacer. Su reunión, sin embargo, es espiada por el hijo de Kate, quien, habiéndose convertido en esbirro de Damian a sabiendas, le informa sobre la visita del padre y comienza a seguirlo para saber sus movimientos. Actividad que lo lleva a descubrir que su más cercano allegado también tenía un hijo nacido en la fecha específica, a quien hace matar con su influencia oscura, sin importarle asesinar también a su leal aliado para conseguirlo. La incrédula Kate estrecha sus lazos afectivos con Damian,
y sería después de intimar con él que confirmaría la acusación del padre de Carlo al ver en su cabeza el 666. Kate se debate entre sus sentimientos y la increíble pero posible realidad detrás de Damian, pero es en una nueva visita del padre de Carlo, cuando se entera de que Damian tenía a su hijo y lo estaba usando para sus crímenes, que finalmente decide ayudar al sacerdote. Es cuando Damian estaba a punto de hacer que su hijo le jure amor y devoción que Kate los interrumpe, ofreciéndole ayuda para encontrar al nazareno a cambio de la libertad del joven. Kate los conduce a la trampa del padre de Carlo, pero en el momento en el que éste lo ataca, Damian usa a su hijo como escudo humano, y después de estrangular al sacerdote, lo aparta y comienza a buscar al bebé que amenazaba todo lo que había construido. No contaba, sin embargo, con que la dolida Kate, después de usar como escudo a su hijo, fuera quien lograra herirlo de muerte con la daga sagrada del padre de Carlo. El herido Damian logra dar algunos pasos más, y tras lanzar un vacío desafío al nazareno, queda postrado y muere bajo la luz de Cristo renacido. Y es que en la Biblia está escrito: «Contemplad al León de Judea, el Mesías, que vino primero como un niño, pero no retorna como uno, sino como el Rey de Reyes, para reinar en poder y gloria para siempre». La trilogía original de la profecía, tal como el póster promocional del film la publicita, termina aquí. La cinta original se cierra con una atemorizante cita bíblica sobre el anticristo y el final de los tiempos, mientras que la última cierra su arco con un mensaje de paz y esperanza en el reinado de Cristo. Y aunque el mítico arco bíblico de la batalla entre el bien y el mal debería haber terminado ahí, 10 años después, en 1991, se estrena La Profecía 4, El Despertar. Una película hecha para el formato televisivo bajo la idea de desarrollar varias secuelas más, proyecto que sin embargo no llegó a ver la luz del sol tal como fue pensado. La Profecía 4 sigue muy de cerca la estructura de la película original y ciertos aspectos de sus secuelas. Los York, una pareja de abogados que no había podido concebir un hijo, asisten a un orfanato en donde adoptan a una bebé a quien deciden llamar Delia. Durante sus primeros años todo parece ser normal, tienen una vida familiar feliz, pero 7 años después todo comienza a cambiar. En una ocasión en que es casi atropellada, Delia es salvada de morir por un perro Rottweiler, el mismo con el que se encariñaría y que sus padres adoptarían para su compañía y protección. En la escuela, la niña comenzaría a desarrollar un comportamiento hostil y agresivo, el mismo que es justificado por el amigo y médico de los York, bajo la premisa de un supuesto cambio hormonal originado a partir de una menstruación temprana. Los problemas con la niña continúan en la escuela, y aun cuando no había forma de relacionarla, también comienzan a haber sucesos extraños, incluso muertes. Por necesidad, los York contratan a Joe Tewson, una joven niñera, quien siendo creyente y practicante de la metafísica, auras y energías, siente algo extraño en ella, percepción que también genera reacciones agresivas en Delia. Sería al ver que sus cristales de sanación se vuelven negros tras ser tocados por la niña, que Joe decide llevarla a una feria para que más personas con percepción extrasensorial la observen y le den su opinión. Su simple presencia desata el miedo entre varios videntes y participantes. Es entonces que Joe fuerza a Delia a tomarse una foto de su aura, revelando cómo su energía negativa estaba expandiéndose y cubriendo a la niñera. Es en ese momento que la niña desata su furia, iniciando múltiples incendios que terminarían con la feria y la vida de algunos de los asistentes. Poco después, Joe encara a la niña, quien, revelando su naturaleza oscura ante ella, termina asesinándola ordenando a su perro que la empuje por la ventana del segundo piso de la casa. La tragedia es atestiguada por Karen York, causándole un shock y desmayo. Habiéndose despertado en el hospital, los chequeos médicos de rutina revelan que Karen estaba embarazada. A partir de la muerte de Joe, Karen comienza a desconfiar de Delia, por lo que recurre a un sacerdote que puede interpretar para ella lo que Joe descubrió antes de morir, llegando así al concepto del anticristo. Karen comienza a buscar información sobre el pasado de Delia, su origen y sus padres,
contratando incluso a un investigador privado, y mientras él comenzaba a deambular y hacer sus averiguaciones, Karen daba a luz a un varón, su primer hijo. Habiendo hecho varios descubrimientos, el perturbado detective le envía los documentos e información que había hallado, tras lo cual muere violentamente en un accidente. Sería al recibir el resultado de la investigación que Karen conocería finalmente la verdad. Al confrontar a su médico, quien era parte del complot, se revela que Delia era la hija de Damian Thorne, la protectora del nuevo anticristo, su mellizo, cuyo embrión se encontraba dentro de la niña y fue luego implantado en Karen cuando ésta fue internada en el hospital. Después de matar al corrupto Dr. Hastings y robar su pistola, Karen regresa a casa decidida a acabar con la sobrenatural amenaza que había ayudado a germinar. Karen ve a ambos niños, a quienes amó como hijos. Su determinación tiembla. Pero es al ver en la mano del bebé un muy notorio signo, la marca de la bestia, que parece volver a tomar fuerza, apuntando con el arma a la niña y el bebé. El disparo rompe el silencio de la lúgubre residencia York. Un funeral era llevado a cabo al día siguiente, revelando que por voluntad propia o manipulación oscura, Karen se había quitado la vida. Delia y el renacido anticristo quedaban al cuidado de su padre viudo, dispuestos a iniciar el ciclo una vez más. Esta cuarta entrega tuvo una aceptación baja, razón por la que el proyecto de múltiples secuelas fue cancelado, dejando la historia inconclusa, pero solo en la pantalla. Siguiendo la novelización de la primera película, también se hizo la de la segunda, tercera y un cuarto y quinto libros que continuaban con la historia original, ignorando por completo los eventos de la cuarta película. En dichos libros, Armagedón 2000 y La Abominación, se relata que aún después de la muerte de Damian Thorne, la amenaza diabólica continuaba a través de su hijo, el que concibió junto a la periodista Kate Reynolds. Tras la muerte de Thorne, Kate fue acechada por sus discípulos, quienes tomaron al recién nacido después de que ella falleciera durante el parto, idea que obviamente sirvió como base para la cuarta película de la historia alternativa. El muchacho creció y sus poderes comenzaron a hacerse notar, mientras el mundo entraba en un periodo de tenso conflicto con negociaciones truncas entre Israel y las naciones árabes. El hijo de la bestia llegaba a la hora de su ascenso y la culminación de su oscura profecía. Tras la destrucción del Medio Oriente en una guerra nuclear, Damian Thorne II busca traer al mundo a su completa destrucción, el Armagedón, cataclísmico final de la humanidad que un periodista llamado Jack Mason busca evitar, exponiendo ante el mundo la verdadera naturaleza del último de los Thorne, la abominación. De manera particular, la historia narrada en el cuarto y quinto libros se siente bastante más interesante que lo que fue llevado a la pantalla en la cuarta película. Un retorno casi idéntico a la estructura del primer film. Hubiera sido preferible que la historia terminara en la trilogía. El tono de horror psicológico de la primera película se disuelve por completo en la segunda y tercera entregas al darle una personalidad al anticristo. En la película original, Damian no tiene un solo diálogo. Su personaje se mantiene en misterio y sus únicas interacciones son a través de miradas silenciosas que permitían que la imaginación jugara en favor del suspenso. Efecto que obviamente se perdió con los monólogos en los que el Damian adolescente y adulto habla sobre sus planes y ambiciones. También tenemos que señalar que la profecía original tuvo un reboot en el año 2006 en el que la desalmada mujer, apóstata satánica que se hace pasar como niñera para proteger al anticristo, es personificada por Mia Farrow, actriz que protagonizó la clásica película de El bebé de Rosemary. Así también, existió una serie de una sola temporada que ignoraba los eventos desde el segundo film y se conectaba directamente con el final del primero, serie donde actuó Barbara Hershey, actriz que protagonizó el gran film de horror El Ente, el mismo que también pueden ver en el canal. Lamentablemente, ninguna de las dos producciones fue un gran acierto, por lo que no prosperaron más allá. Respecto a las secuelas originales de la trilogía, no podríamos considerarlas como malas películas, pero definitivamente no estuvieron a la altura de la primera por la ausencia de misterio y la humanización del anticristo.
pero eso no quita que sea una de las sagas de horror clásico más importantes del cine y una de las mejores representaciones de la profética batalla entre el bien y el mal. Recuerden que la primera parte de la historia también la tienen narrada en el canal. El Exorcista, El bebé de Rosemary y así muchos otros videos de tus sagas favoritas. Aprovechamos para enviar un saludo especial a nuestro amigo y miembro del canal Marlon Jiménez por su onomástico este 30 de septiembre. Que pases un excelente día, Marlon. Y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.